Hola, muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y estoy aquí con el propósito de compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Hoy vamos a comenzar con la reflexión, la, es con el libro que se llama La chequera de Dios, ¿verdad? Y mm, adelante, Marla, puedes leer. Claro Gracias. que sí. Es la del 19 de mayo y dice así: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieras, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú los convertirás, y tú no le conviertas a ellos, perdón, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Pobre Jeremías, pero ¿por qué decimos eso? El profeta Llorón fue uno de los siervos más especiales de Dios y fue honrado por él por encima de muchos. Jeremías era odiado por decir la verdad. La palabra que era muy dulce para él era amarga para sus oyentes. Sin embargo, Jeremías era aceptado por su Señor. Se le había ordenado que permaneciera siendo fiel. Y entonces el Señor continuaría hablando por medio de Jeremías. Tenía que tratar valerosa y fielmente con los hombres y llevar a cabo el trabajo de limpieza del Señor en relación a los profesantes de su día. Y entonces el Señor le dio esta palabra: serás como mi boca. ¡Cuán gran honor! ¿Acaso no debería ambicionarlo cada predicador? Si cada creyente, qué maravilla es que Dios hable por nosotros. Expondremos una verdad segura y pura y la diremos con poder. Nuestra palabra no regresará vacía. Será una bendición para aquellos que la reciban, y quienes la rechazan lo harán bajo su propio riesgo. Nuestros labios alimentarán a muchos. Despertaremos a los que duermen y llamaremos a vida a los muertos. Oh, querido lector, ora para que esto suceda con el que escribe estas líneas y con todos los siervos enviados por nuestro Señor. Ahí termina la reflexión. Gracias, Marla. Bueno, es importante para nosotros entender que realmente somos boca de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que de nosotros saldrían ríos de agua viva. Y cuando está hablando ríos de agua viva, está hablando de su palabra. ¿Y por qué? Porque su palabra es vida, vida. Y queremos darle vida a las personas como queremos tener vida nosotros. La palabra de Dios es pan de vida, es pan de vida. Jesucristo se es el pan de vida que descendió del cielo para nosotros. Es la palabra de Dios, es el vocero de Dios, es el representante de Dios. Y, y si Él es el representante de Dios, significa naturalmente que nosotros, como el cuerpo de Cristo, mm, somos también representantes de Dios en cualquier lugar donde nos encontremos. Por eso es importante que lo comprendamos, que llevar el nombre de Jesucristo en nuestras mentes es un gran compromiso con las personas que están a nuestro alrededor. Así que asumamos el compromiso cada día y recuerden que su comportamiento habla de si son o no son hijos de Dios. Así que andemos en
novedad de vida, como dice el apóstol Pablo, en una nueva vida, con una nueva dirección, con una nueva mentalidad, una nueva manera de ser. Bien, vamos a continuar con la 10ª tradición. Adelante, Marla. Claro que sí. Y bueno, voy a empezar a leer el encabezado y después hacer las preguntas. Y bueno, déjenme ver. Para las personas que no han estado en este taller, la dinámica es muy sencilla. Yo voy a leer un párrafo y después vienen las preguntas y ustedes tienen hasta 3 minutos para contestar esa pregunta como usted la entienda. Y al final, pues el compañero Víctor nos va a dar también su opinión respecto a la pregunta formulada. Entonces, empiezo con el párrafo y dice así: 10ª tradición. Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Siguiente viene la pregunta, y la pregunta es así: ¿qué significa el párrafo anterior? Esa es la pregunta, compañeras. Ahí usted puede abrir su micrófono si usted quiere dar una opinión referente a esta pregunta, o levantar su manita como usted quiera, como usted se siente a gusto. Entonces la pregunta es: ¿qué significa el párrafo anterior? Y lo vuelvo a leer. Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Bueno, en lo que se animan a compartir, pues las polémicas públicas bueno, ahí lo que entiendo yo de este párrafo es que Alcohólicos Anónimos eh, nadie puede hablar en nombre de Alcohólicos Anónimos. Eso es lo que yo entiendo. Que yo pudiera, por ejemplo, como miembro de, en este caso yo, que he sido de Neuróticos Anónimos, yo puedo hablar de puedo tener una opinión personal, pero no puedo hablar en nombre de la asociación, en este caso, pues de Alcohólicos Anónimos. Yo no puedo decir, pues yo como miembro de Neuróticos Anónimos, y no, ya me confundí, porque la estoy confundiendo con la 9ª tradición. Yo lo único que recuerdo de esta 10ª tradición es que no podemos discutir acerca de religión, política, todo eso. Sé que en eso no debo de entrar en controversia. Sé que yo no puedo hablar en nombre de AA ni de NA, ni andar yendo como aquí que dicen, vamos ahí a Washington, ahí frente a la Casa Blanca, con nuestros cartelones como para reclamar que no se acepte esta ley, o que acepten a la gente gay, o que no la acepten, y como lo hacen, por ejemplo, los cristianos, porque así nos juntan para ir a hablar y decir que rechacemos a los gays. Entonces, sé que esas cosas nosotros, como miembros de una asociación anónima, pues no lo podemos hacer. No podemos ir a hablar y tener nuestros cartelones de Neuróticos Anónimos o Alcohólicos Anónimos se opone a esta ley. O sea, sé que no podemos hacer eso. Eso es lo que yo entiendo de esta 10ª tradición. Y adelante, Karinita. Muchas gracias. Hola, buenos días, gracias. Pues a la 10ª a mí me parece que es hablar en nombre de otro. Lo que me trae ahorita al recuerdo, lo puedo interpretar como que, pues si es el enunciado con respecto a AA, pues no,
eh, el- no tengo autoridad para hablar en base a que doble A dijo tal cosa o no la dijo. Y eso lo aplico yo a mi vida. A veces he tenido el error de comprometer a otros, porque a mí me parece que tiene todo el potencial o, eh, o la disposición o cualquier otra cosa y me lo hicieron ver una vez. Me dice mi pareja, ¿por qué tú me comprometiste a ir si yo ni siquiera quería? Y no, y me preguntaste. Entonces, si yo llevo la 10ª tradición a mi vida, tengo que estar muy pendiente de eso, de no hablar en nombre del otro. Igual cuando abro el micrófono aquí, yo puedo practicar, pienso yo, que la 10ª tradición, porque al decir yo pienso o yo, según mi criterio o mi experiencia, y no hablar en base a, es que nosotros, así creo que puedo entender este enunciado. Listo, termina, chau. Muchas gracias, Cari. Gracias por esa opinión. América, adelante. Hola, buenos días. Pues, como yo la he entendido, es que pues yo no puedo opinar en la vida de mi hija, cómo esté llevando su relación de pareja. Pues yo no sabía que una de mis hijas en su matrimonio están al 50 y 50. O sea, el 50% pone ella de todos los gastos, y el 50% pone él. Entonces, pues yo la verdad pues no puedo opinar si no me quiero meter en esas controversias, en los dimes y diretes, porque después perjudicaría mi relación con ella por andar queriendo cambiar, pues ponerle mi propia opinión de lo que es como llevar las cosas en el matrimonio. Y lo más raro es que ni yo misma sé cómo llevar las cosas en mi propio matrimonio, pero sí quiero como andar opinando en el de ella. No, pues mejor a ella no se los digo, mejor agarro una tribuna y les digo lo que estoy pensando. Y a veces pues yo, no a veces, mi problema ha sido en que pues yo ando opinando, en que mi esposo no anda bien, yo ando opinando que así no es como él debería de vivir, yo ando opinando que le iría mejor si me hiciera caso, y pues no, son puras controversias, compañeros, eso no me da crecimiento espiritual. Yo de lo único que tengo que hablar pues es de mi propia vida, no de esos asuntos ajenos, aunque sean mis hijas, aunque sea mi esposo. Y hay algo muy curioso que escuché: si tu perro no está en la pelea, pues no te metas, no te metas. Pero ay, qué difícil a veces vivir sin andar de metiche, compañeros. Qué difícil se me hace a veces. Y aunque no lo exteriorizo ya con ellos, pues de todos modos lo tengo como en mi mente, fíjense, en querer allí andar dando opiniones que ni me las pidieron, ni me las piden, ni me corresponde. Y pues gracias, compañera, buen día. Muchas gracias, América. Gracias por tu opinión. Compañeritas, no se olviden de bajar sus manitas para que después yo no me confunda. Y bueno, Víctor, le voy a leer la pregunta: ¿qué significa el párrafo anterior? Y el párrafo decía: Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Y adelante, Víctor. Bien, gracias, muy buenos días. Bueno, pues esta tradición nos habla en la protección del bienestar común y la unidad, y nos dice pues que no debemos de mezclar alcohólicos anónimos
en polémicas públicas. De hecho, no significa que nosotros, como enfermos en Neuróticos Anónimos, no tengamos polémicas, sino las tenemos, diversas polémicas, ¿sí? Entre nosotros. Pero esas polémicas se diluyen en una reunión de trabajo, se diluyen esas polémicas y nos ponemos de acuerdo en ese aspecto, pero no lo sacamos a luz, es decir, no lo sacamos públicamente, no decimos públicamente, hoy estuvimos una reunión en nuestro grupo y fulano de tal y mangana de tal dijeron esto y lo otro. No, nosotros no decimos nada. No llevamos estadísticas, no llevamos listas, no, nosotros no estamos en eso, ¿verdad? Nuestras polémicas son interiores y nosotros arreglamos los asuntos. La ropa se lava en casa, ¿no? Nuestra ropa se lava en casa. Así es que es por eso, pues, que esta tradición nos ayuda a entender este asunto. Si bien, por ejemplo, en México, una de las grandes controversias dentro de Alcohólicos Anónimos fue la separación administrativa de los grupos denominados Sección México. Ellos alucían que la Oficina de Servicios Generales estaba haciendo mal uso de los dineros y que la literatura debería de ser gratis. En esta polémica, ¿verdad? Se solicitó una intervención de Estados Unidos para mm, tener ellos también el derecho de imprimir la literatura. Y para esto se les concedió una carta constitucional sobre este asunto. Y Nueva York concedió esto, la oficina de Nueva York concedió esta carta. Y así se hicieron dos secciones, la sección México y la oficina de servicios generales. Esta polémica duró varios meses. Dentro de los grupos, pues algunos grupos empezaron a ponerse sección México, ¿verdad? Y bueno, era tanto la controversia que recuerdo que se hizo una convención en el Teatro de la Ciudad, aquí en La Paz, y mm, fuimos ahí al teatro a compartir en la convención. Y cuando iba llegando estaba un querido compañero que ya no está con nosotros en la vida, pero ahí estaba un abogado y mm, me dijo, ¿y tú? Oye, Víctor, ¿y tú de cuál sección eres? No, yo simplemente soy miembro de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Yo no le entro a eso de que si soy de sandía o de melón, ¿no? Simplemente soy un miembro de Alcohólicos Anónimos. Punto, ¿no? No, yo no entro en polémicas en ese aspecto. Y bueno, así fue la situación de la sección México, pero después las cosas como que cambiaron, ¿verdad? Porque cambiaron ¿en qué sentido? En que dejó de ser polémica eso, porque llegaron a tener una madurez y porque cuando ellos empezaron a realizar la, la impresión de los folletos, de los libros de Alcohólicos Anónimos, y que sí, en algún tiempo fueron muy baratos, casi gratis,
¿verdad? Mm, Fue bueno para Alcohólicos Anónimos para difundir la literatura. Sin embargo, en ese aspecto, pero eso afectó también a la Oficina de Servicios Generales por un tiempo, pero al final ellos tuvieron que ponerle a la literatura el precio oficial. ¿Por qué? Porque no podían estar haciéndolo de esa manera, porque los grupos no daban el dinero suficiente como para que la literatura fuera gratuita, porque la idea de Bill W. desde el principio es que la literatura fuera gratuita, pero no se puede hacer cuando se tienen que imprimir y se tienen que pagar costos de envío y todo eso, pues no se pueden hacer eso mientras no hay un poder económico, dinero, y los socios, es decir, los miembros de Alcohólicos Anónimos, pues no son muy a- afectos a dar el dinero, ¿verdad? No, en, lo vemos en los grupos, que los grupos sobreviven, no viven, sobreviven, porque la mayoría pues da muy poco. Y el envío para la Oficina de Servicios Generales es muy poco. Y las oficinas tienen que sostenerse de ah, de la literatura, ¿verdad? Así es que los miembros de Alcohólicos Anónimos no son generosos, en su mayoría, no son generosos, y por eso no puede sostenerse la Oficina de Servicios Generales y regalar la literatura como creían los miembros de la sección México, eh, ¿verdad? No. Así que su experimento no funcionó. En fin, se volvieron lo mismo que la Oficina de Servicios Generales. Entendieron por la experiencia que no era posible eso. Pero ahora tenemos dos administraciones, la sección México y la OSG. Pero es la OSG la que sigue en la cabeza. Bueno, gracias. Muchas gracias, Víctor. Y voy a leerles el primer párrafo, que dice así. Nunca desde sus comienzos se ha visto Alcohólicos Anónimos dividida por una gran controversia, ni tampoco nuestra comunidad jamás ha tomado partido públicamente en ninguna polémica de este mundo turbulento. Sin embargo, esto no ha sido una virtud adquirida. Casi se podría decir que nacimos con ella, porque como dijo recientemente un veterano, muy rara vez he oído a los miembros de Alcohólicos Anónimos discutir acaloradamente entre sí cuestiones de religión, política o reforma. Mientras no discutamos sobre estos asuntos en privado, podemos contar con que no lo haremos en público, como si estuviéramos guiados por algún instinto profundo. Los AA's hemos sabido desde el mismo principio que, fuera cual fuera la provocación, jamás debemos tomar partido públicamente en ninguna querela o querella, nunca había oído esa palabra, por muy noble que fuese. Y ahí termina el párrafo. Y las preguntas. La pregunta es así. ¿Cuántas veces la asociación tuvo discusiones públicas? ¿Cuántas veces la asociación tuvo discusiones públicas? Les he puesto la lectura ahí en el chat por si quieren leerlo y también ahí están las preguntas por si quieren releerlas. Así es de que alguien quiere contestar esa pregunta, puede abrir su micrófono o levantar su manita. ¿Cuántas veces la asociación tuvo discusiones públicas según la lectura? ¿Alguien quiere contestar?
Muy bien. María José dice ninguna. Muchas gracias, María José, por tu opinión. Y sí, yo también ahí acabo de leer que dice que ninguna. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el compañero Víctor, porque ya no veo manitas levantadas. Víctor, ¿cuántas veces la asociación tuvo discusiones públicas? Y adelante, Víctor. Bueno, en su inicio tuvo algunas polémicas públicas en su inicio, antes de que existieran las tradiciones. Y eso era en referencia al anonimato. Bill W. fue el primero que rompió su anonimato y después había un beisbolista y otras personas que también se decían que eran alcohólicos y salían como noticia dentro de los periódicos habituales de su época. Esto eh, hizo que se volviera una polémica, sin duda. Sí hubo polémicas en un principio, pero luego, posteriormente, ya no. En el interior siempre se ha visto polémicas, como por ejemplo cuando Rockefeller donó $5,000 al- a la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Hubo una gran polémica por esos dineros y estuvo a punto de dividirse Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, pudieron mm, pasar ese bache y la segunda ocasión en que Rockefeller los invitó, John F. Rockefeller, los, y los invitó, pensaban que iban a obtener más dinero. Sin embargo, Rockefeller les dijo que no les iba a dar más dinero porque el dinero les hacía daño. eh, mm, y que iba a lastimar su asociación y que por lo tanto ya no les iba a otorgar ningún donativo a la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Así que, aunque ellos se fueron desilusionados, fue una buena lección para los alcohólicos aprender a pagar sus propios gastos, a desarrollar ese hábito de compartir su dinero. Las polémicas acerca del dinero fueron muy grandes porque pensaban que en lo espiritual no entraba las cuestiones de dinero. Ese tipo de polémicas llegó a existir dentro de los grupos y sí, hubo grandes discusiones. Considero que una de las discusiones que fue silenciosa dentro del panorama de Alcohólicos Anónimos fue la que Ralph Fowle tuvo con Bill W. en una convención. En esa convención tuvieron problemas Bill y Ralph, y Bill lo invitó a una oficina donde estaba para dialogar. ¿Qué dialogaron? Jamás se supo que dialogaron, pero a partir de aquel día, Ralph Fowle ya no estuvo en Alcohólicos Anónimos, sino empezó a hacer una gira de conferencias donde hablaba sobre Alcohólicos Anónimos, que nosotros hemos estado leyendo algunas de esas conferencias que Fowle eh, compartió, ¿verdad? Así que él seguía el espíritu de ser alcohólico anónimo, pero nunca más estuvo en los grupos de alcohólicos anónimos después de aquella discusión con Bill W. Esa fue una polémica, ¿verdad?
Y aunque él públicamente daba información a la gente acerca de Alcohólicos Anónimos y recomendaba Alcohólicos Anónimos, y él era un alcohólico, pero no más estuvo dentro de los grupos. Ralph Fao, conocido como el Padre Fao, el primer sacerdote católico que aceptó ser alcohólico. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Qué interesante. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta dice así. ¿Cuáles son los principales temas que no discutimos entre nosotros? ¿Cuáles son los principales temas que no discutimos entre nosotros? Y adelante, América, gracias. Pues yo creo que de la política y también de la religión y pues creo que hay una tradición de las propiedades y, y pues también no discutimos sobre el dinero, pues porque no tenemos propiedades. Bueno, yo no soy de Alcohólicos Anónimos, tampoco quiero interferir en eso, porque eso sería un asunto externo a mi actividad. Yo soy de Al-Anon y tampoco yo hablo por Al-Anon, pero la literatura de Al-Anon dice que ni política, ni religión, ni, ni otra literatura que no sea de Al-Anon, es tipo, no tenemos propiedades más que el edificio de la OSM. Ese sí se adquirió, ese sí se compró. Incluso pues hay un comité como de bienes y raíces que se encarga de todo eso, de lo que es la propiedad del edificio que está en Virginia. Y pues gracias, muy amable. Muchas gracias a ti, América. Gracias por tu opinión. Y no sé si alguien más quisiera responder a esta pregunta. ¿Cuáles son los principales temas que no discutimos entre nosotros? Bueno, si no hay más manitas, Víctor, la pregunta es para usted. ¿Cuáles son los principales temas que no discutimos entre nosotros? Y adelante, Víctor. Bien, yo creo que uno de los temas más destacados es las doctrinas religiosas. Nosotros podemos hablar de Dios porque así lo dice el paso, ¿verdad? Los pasos hablan de Dios, de un poder superior y de Dios. Y podemos hablar de Dios e inclusive mencionar su nombre, pero los prejuicios hoy en día en los grupos pues no lo permiten, sus prejuicios, no la literatura, sus prejuicios. Entonces, como no comprenden el espíritu de la tradición, eh, coartan la libertad de hablar del nombre de Dios. Pero está bien, es su situación, cada grupo es autónomo en ese aspecto. Sin embargo, la polémica el asunto es que no se hable de doctrinas ni se discuta acerca de las enseñanzas. Es decir, cada quien puede tener su propia doctrina como mejor le acomode, pero no entran en discusiones dentro de los grupos, no se pone uno a discutir las doctrinas de nadie, ni cuál es Dios, ese Dios es mejor o aquel Dios es mejor o esto, o tu Dios funciona o el Dios de aquel no funciona. No, 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 no entramos en esos detalles ni en esas cosas. Cada quien tiene su fe, cada quien vive de acuerdo a su fe. En cuestiones políticas tampoco, tampoco. Sí, nosotros no discutimos situaciones políticas, tampoco discutimos en cuestiones de deportes u otras cosas.
Nuestro objetivo principal es el mensaje de la recuperación y llevar el mensaje al que está sufriendo. Ese es el motivo principal del grupo, es el objetivo principal del grupo y a eso tenemos que abocarnos. Realmente durante estos años que he vivido dentro de los grupos, eh, nunca escuché una polémica por causa de la religión. La única situación en algún momento es que alguien invitó a, a un grupo religioso a compartir al grupo. Bueno, yo intervine en ese aspecto y le dije que eso no podría ser, que está bien, ya estaban ahí y está bien, pero que nos dieran su punto de vista del programa, pero que no nos vinieran a enseñar teología al grupo. Fue la única vez que se le invitó y Claire nunca más se invitó a ese grupo religioso a compartir con, con nosotros en el grupo. También en el grupo, en la prisión, también al principio tuve una polémica precisamente por eso, por la cuestión de la religión. Sin embargo, el grupo religioso estaba, pues, usaba los pasos de recuperación y nos planteaban cómo ellos eh, ponían en práctica los pasos de la recuperación, ¿verdad? Desde su punto de vista religioso. Bueno, se les permitió y estuvieron con nosotros compartiendo cada semana, iban a compartir con nosotros el programa de recuperación como ellos lo veían. Bueno, pero no entramos en polémicas con los grupos religiosos, tampoco con ningún otro grupo político, ni tomamos partido con ninguna acción, por más loable que ésta sea. Como individuos, como personas independientes, se puede hacer, pero es algo aparte, ¿verdad? En nuestras líneas en nuestras líneas existen personas que son políticas, sacerdotes, ministros, y también existen pues personas que tienen altos cargos gubernamentales, hasta uno de los presidentes de México era parte del gremio, pero no, nosotros no en ningún momento utilizamos a Alcohólicos Anónimos para tener influencia política o cosas por el estilo. Tampoco aquel presidente lo hizo. Solamente en una ocasión se dio a conocer públicamente en una convención de Al-Anon, ¿verdad? En Cuba. Ahí habló el presidente de México y se presentó como tal, ¿no? Como un miembro de Alcohólicos Anónimos y su esposa como una miembro de Al-Anon. Pero no fue ninguna polémica, ¿verdad? Ellos tienen un derecho de romper su anonimato, si así lo desean, es su derecho, pero se recomienda que no se haga, ¿verdad? No se haga. Pero esa es la cuestión. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y la siguiente pregunta dice así: ¿sobre qué asunto podemos discutir y tomar partido? ¿Sobre qué asunto podemos discutir y tomar partido?
¿Alguien le gustaría responder a esta pregunta? Puede abrir su micrófono o levantar su manita, como usted se sienta a gusto. ¿Sobre qué asuntos podemos discutir y tomar partido? Bueno, yo me quedé pensando sobre qué asuntos sí pudiéramos discutir o si se permite discutir en el grupo, y entendiéndose que discutir no me refiero a que a pelear, sino a cuando las personas exponen su punto de vista, su opinión, porque quieren llegar a un acuerdo o hay que llegar a una solución. Entonces, eso, entendiendo que eso significa la palabra discutir. Y yo me quedaba pensando qué cosas, por qué motivos hemos discutido o yo he discutido o he oído discusiones dentro de un grupo, y pues han sido cosas que van relacionadas con el bienestar común del grupo, como me acuerdo que por ejemplo cuando la gente es irresponsable en su servicio, que no van, o que me acuerdo de un señor, de la compañera de literatura que fiaba la literatura y le llamaron la atención porque ella pensaba que ella estaba haciendo algo bueno por la gente. Dice, si la persona no tiene para pagar su libro, pues se lo fío y que lo vaya pagando ahí en plazos. Yo no le veía nada de malo hasta que en esa junta de servicio le dijeron, pero que no te das cuenta que cuando haces eso, pues también lo que provocas es que a lo mejor la compañera deje de asistir al grupo porque ya no puede pagar el libro. Entonces le daban mejores ideas, como ayúdale a pagarle o que te lo vaya pagando y se lo entregas hasta que ya lo haya terminado de pagar, pero no por desconfianza de la compañerita, sino para evitar que dejara de asistir al grupo por no poder pagar el libro. Cosas así que se discutían en una mesa de servidores o en una junta de trabajo. Esas eran cosas por las que nosotros teníamos ciertas discusiones, a veces algunas acaloradas, porque hubo un compañero que él pasaba a la tribuna, él era carnicero, y pasaba a la tribuna y ofrecía su carne. Entonces a él se le hacía como una muy buena idea, ya que todos lo están escuchando, y decir, bueno, pues hoy tengo el kilo de bistec, si usted va mañana a este precio. Entonces era a la gente le molestaba que hiciera eso y también le llamaron la atención. Y luego él seguía ofreciendo su carne ya sin estar en la tribuna, sino abajo, era muy necio. Y bueno, cosas así eran por las que nosotros discutíamos en la junta de trabajo. Y pues alguien más quisiera dar una opinión. La pregunta es, ¿sobre qué asuntos podemos discutir y tomar partido? Y si nadie más quiere opinar, entonces voy a darle la palabra a Víctor. Víctor, esa es la pregunta. ¿Sobre qué asuntos podemos discutir y tomar partido? Y adelante, Víctor. Bien, pues mm, no, no debemos de tomar partido por ningún tipo de discusión. Sin embargo, insisto, dentro de las filas al interior, sí hay discusiones diversas sobre asuntos que competen al grupo o a Alcohólicos Anónimos como un todo. Por ejemplo, cuando llegué a ser representante del grupo y estuve en el distrito, se habló sobre la situación de un congreso, que ya les he platicado a ustedes, de un congreso donde la tesorera pues no dio cuentas claras y se la acusó de manipular y obtener dinero. Pero como nosotros no somos jueces ni somos jurado, ni tampoco podemos demandarla, así es que
por el bienestar común. Lo que pasó fue que hice un escrito basado en principios espirituales, en los principios, en los conceptos y en las tradiciones, solicitando al comité, al delegado y al comité de, de aquel congreso para que nos explicara esa situación. Mm, Algunas personas pensaban que, como yo había hecho el documento, pensaban que era mi propia idea, pero no, porque yo estaba ahí, pero yo no estuve en ese congreso. Yo nunca participé en ese congreso. Entonces, eh, lo, al escuchar el problema, me ofrecí a redactar el oficio y dárselo al coordinador general del distrito. Entonces, él lo hizo llegar. Y bueno, lamentablemente, pues yo no puse mi nombre ahí, pero la persona dijo que yo lo había elaborado. Sí. Y por eso, pues hubo cierto recelo. Sin embargo, cuando llegó el delegado y la comitiva que venían a informarnos sobre lo que sucedió en el Congreso, lo primero que dijo es: felicidades. Es el primer distrito y el único distrito que ha hecho uso adecuadamente de los conceptos para solicitar la información que ustedes están pidiendo. Bueno, lamentablemente la compañera tesorera, pues no se presentó, no vino, ¿verdad? Pero podemos dar el informe de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Y bueno, de esa manera se hicieron las preguntas porque también estuvimos preparando al distrito para decirles: entiendan esto, nosotros vamos a solicitar una información, no vamos a juzgar, no vamos a señalar, no vamos a sentenciar a nadie. Sí, solamente queremos informarnos sobre lo que sucedió, lo que pasó y cómo están las cuestiones de esos dineros que aparentemente la compañera hizo mal uso de ellos. Bueno, se hizo las preguntas pertinentes, todo eso, mm, pero al final todo quedó en paz, ¿verdad? Porque aunque no se presentó la compañera tesorera, pues simplemente se hicieron las declaraciones al respecto de acuerdo a la responsabilidad de cada uno de aquellos que vinieron de parte del comité. Porque como grupos, pues tenemos el derecho de ser informados y podemos solicitar tal derecho, podemos solicitar la asistencia del delegado. Si hay algún asunto específico que hablar, podemos hacerlo. ¿Y por qué? Porque somos parte de la base estructural mm, de, de, de todo lo que es mm, la cadena de servicio, ¿verdad? Entonces, pues, por eso es que tenemos esa situación, pero no entramos en polémicas, no hacemos partidos de ninguna índole, no hacemos nada de eso, ¿verdad? Ni dentro de nosotros andamos promoviendo mm, el hecho de que queremos postular a alguien para que sea delegado, para que sea esto. No, nosotros no hacemos labor política dentro de los grupos, ¿verdad? Sino que, pues, en una elección libre, las personas deciden
quién será el próximo delegado y cosas por el estilo. Por eso mismo nos abstenemos de ese tipo de cosas. Y en cuanto a dinero se refiere, una personita de nuevo ingreso, emocionado, dijo un día que él, que él iba a poner el dinero para hacer las camisetas de un aniversario y que después se lo pagara. Le dije en privado y en público, se lo dije claramente, no debes de hacerlo así. Si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alcohólicos no son responsables y no te van a regresar ese dinero. Sí, es más, es posible que tú dejes a comisión las camisetas y de seguro una o dos o tres te las van a robar, no te van a pagar y entonces te vas a molestar tú, ¿verdad? Bueno, no, pero es que yo quiero al grupo y eso y lo otro. Su sentimentalismo es bienvenido, pero la cuestión es esa, que usted solo no debe hacer ese gasto, pero si quiere hacerlo, adelante. Lo hizo a su manera, lo hizo. 50,000 pesos gastó en esas camisetas, ¿verdad? Y justo como se lo dije, le sucedió. Le robaron algunas camisetas, no se las pagaron y luego después no alcanzaba a cubrir todo el dinero y andaba molesto. Y tuve que recordarle mis palabras y decirle, ¿te acuerdas que te dije? Y ahora entiendes por qué te lo dije. Ahora tú mismo has pagado una lección. Sí, la experiencia nos dice esto, pero si usted quiere, está en la libertad de hacerlo, pero la experiencia nos dice esto y ves cómo se cumplió la experiencia en ti para que aprendas, para que la próxima no andes así. También él mismo donó un aire acondicionado que nunca se usó. Y nunca se usó, ¿por qué? Porque los compañeros no aportaban el dinero para poder cambiar la electricidad de 110 a 220 y poder hacerlo funcionar. No, no, ellos no aportaron nunca dinero, ni les importó el aire acondicionado. Y él fue y lo instaló y eso. Hasta que alguien vino de un acomedido y se robó la cafetera, el aire acondicionado y todo lo demás. Qué bárbaro. Pero sí, así pasan cosas como por el estilo, lamentablemente. Personas que no son, a veces recaen y tienen llave del grupo y pues lo hacen. Pero bueno, así son las cosas. Eh, pero no tenemos polémicas en lo absoluto. Y por esas cosas no tuvimos ninguna polémica, ninguna discusión, sino que el grupo asume las consecuencias de sus actos. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y Víctor, son las 9:04. Usted me dice si continuamos con el siguiente párrafo o pasamos a la siguiente parte. Usted me dice. Bueno, pues pasemos a la siguiente parte. Perfecto. Bueno, voy a cerrar la grabación. Vamos a ver. En esta siguiente parte usted va a compartir con nosotros. Van a tener unos minutos de tribuna y también pueden hacer preguntas si así lo desean. Bueno, vamos a cerrar esta grabación.
para que estén en completa confianza